Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a Spanish with Confidence. Mi nombre es Gabriel y soy profesor de español online. Y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Y antes que nada quiero decirte que te suscribas al canal, que des a like, que comentes, que compartas, que actives la campanita, que te suscribas y todas estas cosas que decimos siempre, pero realmente son de gran ayuda. Así que, dicho esto, vamos a comenzar o a seguir con la segunda parte del modo subjuntivo, de este curso de modos y tiempos verbales del español. Este es el segundo vídeo, la segunda parte del modo subjuntivo. Dicho esto, vamos al pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Expresa una acción o situación que comenzó y terminó en el pasado. Se dice que el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo es el pasado del pasado, porque son dos acciones que ocurrieron en el pasado, pero una antes que la otra. Una acción está subordinada a la otra, es decir, una depende de la principal, de la otra. La acción subordinada, es decir, la dependiente es anterior a la principal. Y los sujetos en ambas oraciones son diferentes. Se usa detrás de verbos que expresan necesidad, duda, deseo, esperanza, sorpresa y valoración, como todo en el modo subjuntivo. La estructura de este tiempo es haber, que actúa como un verbo auxiliar, por decirlo de alguna manera, seguido de un participio pasado, de cualquier verbo. Es la forma del pretérito imperfecto del subjuntivo. Esto es muy importante. Entonces, la oración principal puede estar. La oración principal dijimos que había dos, ¿no? Una principal y una subordinada. La principal, el verbo de la principal, puede estar en pretérito indefinido, imperfecto, pluscuamperfecto, condicional simple o perfecto del modo indicativo. Es importante aquí, voy a parar un momento y decirte que primero tienes que estudiar y consolidar bien el modo indicativo y luego pasar al modo subjuntivo, porque en el modo subjuntivo se usa mucho el modo indicativo también. Por ejemplo, en este tipo de construcciones, donde hay una oración principal y una oración subordinada, la oración principal va a llevar verbos en modo, tiempos verbales en modo indicativo. Entonces, no tenemos que mezclar las cosas, sino que primero estudiamos y consolidamos bien el indicativo y luego pasamos al subjuntivo. Dicho esto, comenzamos con el primer ejemplo. Me preocupaba mucho que hubieras tenido un accidente. ¿eh? Aquí tenemos, como dije, dos sujetos diferentes. A mí me preocupaba que tú hubieras tenido un accidente. Y segundo, bueno, tenemos el verbo preocupaba que está en pretérito imperfecto del modo indicativo. ¿eh? Y hubieras tenido que está en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Esta acción del accidente ocurrió antes que la preocupación, es decir, primero hubo un supuesto accidente y luego una supuesta preocupación, no primero la preocupación y después el accidente. Bien, pasamos al segundo ejemplo. Me extrañó, en este caso tenemos un indefinido, pretérito indefinido del modo indicativo. Me extrañó que me hubieras llamado. Es decir, primero me llamaste y después tuve esta sensación de extrañeza, ¿no? Me resultó raro. ¿eh? Entonces, me extrañó que me hubieras llamado. Le encantaría que le hubieras escrito una carta. Aquí tenemos un condicional simple. Primero tenía que estar la acción de escribir la carta y luego una manifestación positiva o negativa sobre ese hecho. Es decir, pero en cualquier caso es, yo digo, me encantaría o le encantaría que le hubieras escrito una carta, pero esa carta nunca se escribió.
¿eh? Luego el siguiente ejemplo dice, me habría gustado que me hubieras contado la noticia. Aquí tenemos un condicional perfecto del indicativo. Me habría gustado que me hubieras contado la noticia, pero no me la contaste. ¿eh? Primero había que contar la noticia y después expreso gusto o disgusto por esa noticia o por ese hecho y no al revés. Me habría gustado que me hubieras contado la noticia. Por ejemplo, en lugar de haberme enterado por otra persona. ¿Mm? Y la última dice, era importante, aquí otra vez tenemos un imperfecto del indicativo, que se hubieran registrado antes. Entonces, primero se registraron y después valoro y digo, era importante o no era importante. Bien, esto entonces con respecto muy concretamente a oraciones en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. También el pluscuamperfecto se usa en expresiones como ojalá que, seguido de la tercera persona del pluscuamperfecto del subjuntivo, o quién, ojalá, ojalá que, o quién, seguido de la tercera persona. Ojalá es una expresión de deseo, una expresión fuerte, deseo. Ojalá vinieran, ojalá fuera blanco, ojalá fuera verde, ojalá. Es una expresión de deseo fuerte. Ojalá hubiera sido más prudente al conducir. Evidentemente la persona no fue prudente. Entonces digo, ojalá hubiera sido más prudente al conducir. Y la segunda es, ¿quién hubiera tenido su buena fortuna? Por ejemplo, pienso en una persona que fue, no sé, muy afortunada, que tuvo éxito, reconocida, talentosa, que ganó mucho dinero. Bueno, una persona de mucha buena fortuna. Entonces digo, ¿quién hubiera tenido su buena fortuna? Bueno, dicho esto entonces, esto es la pantalla y todo lo que deberías saber en principio sobre el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. O las cosas más importantes. Pasamos a los últimos dos tiempos del modo subjuntivo, los dos últimos tiempos, que los puse juntos, ahora te voy a decir por qué, futuro imperfecto y futuro perfecto. Estos son los últimos dos tiempos verbales del modo subjuntivo y los agrupo en una sola pantalla porque prácticamente no se usan en el lenguaje cotidiano. Está reservado su uso a lo jurídico y administrativo, es decir, a un uso formal. Un uso formal y yo diría escrito, porque es muy raro, a menos que una persona esté leyendo textualmente algo que puede ser una norma o una sentencia o algo, pues en el lenguaje hablado prácticamente no se usa porque es muy formal. Entonces, un ejemplo con el futuro imperfecto. A todos aquellos que cometieren un delito, se los castigará severamente. Esto puede ser parte, por ejemplo, de un código procesal, de un código penal. Y en futuro perfecto, los que hubieren colaborado con los delincuentes serán llamados a declarar. En el caso de que alguien hubiese colaborado, pero por eso digo que normalmente esto está en reglamentaciones, normas, códigos que tienen que ver con lo administrativo o con la justicia. O sea que no te preocupes demasiado, sí es importante saberlo, pero no los vas a usar prácticamente para hablar. Y dicho esto, hemos terminado aquí con los últimos dos tiempos verbales del modo subjuntivo. Espero que te haya gustado, que te sirva. Por favor, te pido que comentes, que compartas este vídeo, que te suscribas a mi canal, que le des a like, que actives la campanita
Y nada, nos vemos muy pronto en el último vídeo de este curso de modos y tiempos verbales del español, que va a estar referido al modo imperativo. Nos vemos, adiós, chao.